Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño pueblo estadounidense, el hogar de la abuela Ellen Thompson, de 68 años, rebosaba de risas y recuerdos. Desde la trágica muerte de los padres de su nieto Ethan, de 7 años, Ellen lo había cuidado como si fuera su propio hijo. Conocía cada uno de sus hábitos, cada sonrisa, cada miedo. Pero la estabilidad de su tranquila vida estaba a punto de verse destrozada por una inesperada batalla legal. El tribunal local había recibido una petición del tío de Ethan, Robert Miller, quien regresaba a la vida de su sobrino tras años de ausencia. Según él, Ellen no era capaz de proporcionar un entorno adecuado para el niño. Ellen, segura de su amor y devoción, estaba dispuesta a luchar por Ethan. Pero lo que no sabía era que la verdadera conmoción vendría del propio niño. El día de la audiencia, el juez Smith, conocido por su neutralidad, observó atentamente a Ellen mientras defendía su postura. El pesado silencio en la sala solo fue roto por los sollozos ahogados de Ethan y los murmullos de los abogados. Todo parecía transcurrir según el protocolo, hasta que Ethan se levantó lentamente, con la mirada fija, y pronunció palabras inesperadas. «Quiero quedarme con mi abuela, pero tengo que decirte algo». Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño, los abogados intercambiaron miradas preocupadas, y Ellen sintió que se le encogía el corazón. Lo que el niño reveló no solo revocaría la decisión del tribunal, sino que también sacaría a la luz verdades familiares profundamente enterradas que ni siquiera los adultos se habían atrevido a afrontar. Ellen Thompson, con su cabello plateado cuidadosamente recogido, cuidaba del pequeño Ethan como lo había hecho durante años. La casa olía a pan recién horneado y lavanda, un refugio reconfortante para el niño que había perdido a sus padres. Todas las mañanas, le preparaba su desayuno favorito, panqueques con jarabe de arce y un vaso de leche tibia. Ethan reía mientras contaba sus sueños de superhéroes y dinosaurios, y Ellen escuchaba, cautivada por su vívida imaginación. Pero esa mañana, un documento que Ellen había deslizado en su buzón ensombreció su tranquila rutina. Una carta formal y fría del tribunal declaraba que su hermano, Robert Miller, solicitaba la custodia exclusiva de Ethan. Robert, a quien Ellen no había visto en más de 10 años, reaparecía repentinamente en la vida de su sobrino, alegando que quería enmendar lo que consideraba negligencia por parte de su abuela. Ellen sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podía él decir que no era capaz? Al fin y al cabo, había criado a Ethan con amor, paciencia y devoción. Recordaba cada noche que lo mecía cuando tenía pesadillas, cada mañana que le enjugaba las lágrimas de tristeza y cada tarde en la escuela, donde lo animaba a leer, a dibujar, a soñar. El tribunal fijó la audiencia para la semana siguiente. Ellen sabía que tenía que preparar su defensa, reunir pruebas y testimonios de vecinos y amigos que pudieran dar fe de su calidad como madre. Pero lo que más la preocupaba era Ethan. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de que su tío, un hombre al que apenas conocía, vendría a reclamar la custodia? Intentó tranquilizar al niño. «Todo estará bien, cariño», murmuró, acariciando su cabello rizado. Ethan asintió, pero ella notó la preocupación en sus ojos. No era solo el miedo a un tribunal lo que asustaba al niño, era el miedo a perder a la única persona que siempre había estado ahí para él. Esa noche, Ellen apenas durmió. Los recuerdos de todos esos momentos con Ethan le asaltaron la mente. Se prometió a sí misma que lucharía hasta el final para conservar a su nieto, sin imaginar aún la devastadora revelación que Ethan haría en el tribunal. El día de la audiencia, Ellen entró en la sala con Ethan a su lado. La sala era imponente, las paredes estaban revestidas de madera oscura, había bancos de madera para el público, y en el centro, el juez Smith, sentado en su estrado, observaba a cada participante con una atención fría pero justa. El aire era denso, cargado de una tensión palpable, como si cada respiración importara. Robert Miller, el tío lejano de Ethan, ya estaba allí, acompañado de su abogado, un hombre de aspecto severo llamado Charles Reynolds. Sonrió con condescendencia, irradiando una confianza que irritó a Ellen. Sintió una ira latente que crecía en su interior, pero se obligó a mantener la calma.
Su función era proteger a Ethan, y sabía que cualquier emoción excesiva podía ser contraproducente. El juez Smith inició la audiencia con formalidades, explicando los derechos y obligaciones de todos. Entonces Robert habló, y su voz resonó en la sala. Su señoría, solicito la custodia total de mi sobrino, Ethan Miller, ya que creo que su abuela, aunque devota, no es capaz de brindarle el entorno necesario para su desarrollo. Ellen sintió que se le encogía el corazón. Cada palabra era un ataque implícito a toda su vida dedicada a Ethan. Se mantuvo firme y respondió con voz firme pero temblorosa. Su señoría, soy la única figura paterna que Ethan ha conocido. Desde la muerte de sus padres, he velado por su educación, su salud y su felicidad. No soy solo su abuela, soy su familia, su refugio, su mundo entero. El juez Smith asintió, anotando cuidadosamente cada argumento. Entonces llegó el momento más delicado, el testimonio de Ethan. El pequeño, tímido pero valiente, fue invitado a hablar. Ellen sintió un nudo de ansiedad en la garganta. ¿Cómo podría un niño de 7 años comprender y expresar lo que sentía en medio de tanta tensión? Ethan se levantó, agarrando el banco con sus pequeñas manos. Respiró hondo y, con una voz sorprendentemente clara para su edad, dijo: Yo, quiero quedarme con mi abuela. Pero, tengo que decirte algo que nadie sabe. Un silencio gélido invadió la sala. El juez frunció el ceño. El abogado de Robert soltó una risita nerviosa. Ellen sintió que el corazón le latía con fuerza, pero apretó suavemente la mano de Ethan, animándolo en silencio. Lo que el niño estaba a punto de revelar cambiaría el curso de la audiencia, devastaría a toda la familia y expondría secretos enterrados durante mucho tiempo. Ethan se incorporó en la pequeña silla, con la mirada fija al frente. El silencio en la habitación era casi ensordecedor. Todos contenían la respiración, pendientes de cada palabra del niño. Ellen, con el corazón latiéndole con fuerza, sintió que le sudaban las manos, pero no dijo nada, sabiendo que era el turno de Ethan. Quiero quedarme con mi abuela, empezó con voz temblorosa, pero con determinación. Pero hay algo que debes saber. El juez Smith inclinó levemente la cabeza, curioso, mientras el abogado de Robert fruncía el ceño. Ellen sintió un miedo escalofriante en el pecho. Mi papá, continuó Ethan, mi papá no se ha ido realmente. Él trabaja para Robert. Un murmullo recorrió la sala. Los abogados intercambiaron miradas atónitas. Robert abrió la boca, incapaz de responder de inmediato, mientras el juez fruncía el ceño, visiblemente sorprendido por el giro de los acontecimientos. Ellen sintió un vuelco. Siempre había creído que Robert era un tío ausente, interesado solo en su propia comodidad. Pero si Ethan decía la verdad, entonces el hombre que reclamaba la custodia de su sobrino no era solo un pariente lejano, había estado directamente involucrado en la vida del pequeño, en secreto. Mi papá me dijo que no dijera nada, continuó Ethan con lágrimas en los ojos. Pero quiero quedarme con mi abuela. Es la única que me quiere de verdad. El juez Smith golpeó ligeramente su mazo, pidiendo calma. Silencio en la sala, ordenó. Luego se dirigió a Robert. Señor Miller, ¿puede confirmar o negar esta declaración de su sobrino? Robert palideció levemente, incapaz de sostener la mirada del juez. Esto no es lo que, bueno, balbuceó, visiblemente conmocionado. Ellen, con los ojos llenos de lágrimas, respiró profundamente y dijo con fuerza: Su señoría, nunca he mentido sobre mi papel en su vida. Lo crié, lo amé y lo protegí. Independientemente de los secretos de Robert. Ethan y yo somos familia. El tribunal guardó silencio unos instantes, mientras cada miembro asimilaba esta inesperada revelación. El juez anotó todo en su expediente, consciente de que esta información cambiaría radicalmente la perspectiva del caso. Ethan, tras pronunciar esas valientes palabras, volvió a sentarse y apretó la mano de Ellen. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo miedo y una extraña sensación de alivio. La batalla por la custodia apenas comenzaba, pero una cosa era segura, la verdad acababa de estallar en la sala como un trueno,
y nadie podía ignorar el amor entre abuela y nieto. Tras la revelación de Ethan, la sala del tribunal se electrizó. El pesado silencio que siguió a sus palabras estaba impregnado de incredulidad y tensión. Robert Miller parecía incapaz de formular una respuesta coherente, mientras su abogado, Charles Reynolds, intentaba desesperadamente recuperar el control de la situación. Su señoría, comenzó Reynolds, con voz firme pero que delataba su preocupación, esta declaración del niño es sorprendente, ciertamente, pero no cambia el derecho legal de mi cliente a reclamar la custodia. El juez Smith asintió con el ceño fruncido. Señor Reynolds, entiendo sus argumentos, pero debemos tener en cuenta la voz y el bienestar emocional del niño. No podemos ignorar que expresa un vínculo profundo y duradero con su abuela. Ellen sintió un atisbo de esperanza. Pero sabía que esto era solo el principio de la lucha. Robert se enderezó lentamente, con el rostro tenso, y le dirigió a Ellen una mirada gélida. Su señoría, dijo con frialdad, solicito más investigaciones. Necesitamos saber si esta abuela es realmente capaz de proporcionar un entorno seguro y estable. El juez accedió y ordenó una investigación social inmediata. Se designó a un trabajador social para que visitara el domicilio de Ellen, entrevistara a Ethan y evaluara su vida diaria. Ellen se sintió descorazonada, conocía su amor y devoción, pero sabía que cada detalle de su vida sería examinado con recelo. Mientras tanto, Ethan observaba en silencio el enfrentamiento. Sus ojos brillaban de preocupación, pero sujetaba firmemente la mano de su abuela. No te preocupes, cariño, murmuró Ellen. Te demostraremos que somos una familia de verdad. La audiencia se reanudó con preguntas detalladas sobre la vida de Ethan, su alimentación, su escuela, sus actividades y, sobre todo, su relación con Ellen. El juez quería comprender la vida cotidiana del niño, sus hábitos y, sobre todo, su apego a su abuela. Al final del día, la trabajadora social, la señora Carter, tomó a Ellen aparte. Tu casa es cálida y tu conexión con Ethan es evidente, le dijo con dulzura. Pero todo tendrá que documentarse y debes estar preparada para responder a todas las preguntas. Robert no dejará pasar nada. Ellen asintió, resuelta. Sabía que la batalla sería larga, pero estaba dispuesta a todo para proteger a Ethan. Y aún no sabía que las próximas revelaciones de su nieto conmocionarían no solo al tribunal, sino a toda la familia Miller. Unos días después, la señora Carter, la trabajadora social, llegó a casa de Ellen para evaluar el entorno en el que vivía Ethan. Ellen lo había preparado todo meticulosamente, la casa estaba limpia y ordenada, los juguetes de Ethan estaban perfectamente ordenados y fotos de sus momentos felices decoraban las paredes. Ethan, a pesar de su ansiedad, parecía decidido a cooperar. Pero en cuanto la señora Carter empezó a hacer preguntas, bajó la mirada y le susurró algo a su abuela. Abuela, tengo que decirte algo antes de que ella pregunte. Ellen sintió un nudo en la garganta. ¿Qué, cariño? Preguntó en voz baja. Yo, nunca se lo he dicho a nadie, pero a veces Robert viene a verme a escondidas. No quiere que lo sepas. Ellen sintió que el corazón se le paraba por un instante. Esto explicaba algunas de las visitas extrañas y llamadas inquietantes a las que no había prestado suficiente atención. Respiró hondo y le susurró a Ethan, gracias por contármelo. Lo hablaremos con calma, ¿de acuerdo? Durante la entrevista, la señora Carter observó atentamente a Ethan. El niño habló de sus rutinas, sus juegos, sus comidas y, sobre todo, de su cariño por su abuela. Luego, tímidamente, mencionó las visitas secretas de Robert. A veces viene cuando mi abuela no está, dice que es para mí, pero me da miedo. La expresión de la señora Carter cambió de inmediato. Tomó notas, frunció el ceño y miró a Ellen con seriedad. Esta información es muy importante. Podría afectar la decisión del tribunal sobre la seguridad y el bienestar de la niña. Ellen asintió, con el corazón lleno de miedo y determinación. Sabía que había algo, murmuró. Pero vamos a aclararlo todo. Nunca dejaré que Ethan se enfrente a él solo. Esa noche, Ellen y Ethan se sentaron juntos a la mesa de la cocina. La tenue luz creaba un ambiente cálido a pesar del alboroto exterior.
Ellen tomó la mano de Ethan y dijo: «Gracias por confiar en mí, cariño. Demostraremos ante el tribunal que somos una verdadera familia y que nadie puede separarnos». Ethan asintió, sintiendo por primera vez que podía ser escuchado y protegido. Pero aún no sabía que su valentía pronto revelaría otro secreto aún más sorprendente, capaz de cambiar por completo la batalla por su custodia. Unos días después de la visita social, se reanudó la audiencia. El ambiente en la sala era tenso, todos conscientes de que las decisiones que se avecinaban podrían cambiar la vida de Ethan para siempre. Ellen se sentó junto a su nieto, tomándole la mano con firmeza para animarlo. Cuando el juez Smith llamó a Ethan a hablar, el pequeño se puso de pie con una determinación inusual. Respiró hondo y miró a su alrededor, con los ojos brillando con una madurez extraña para su edad. «Su señoría», comenzó Ethan con voz ligeramente temblorosa. «Nunca antes había dicho toda la verdad». Se hizo un silencio absoluto. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, atento a cada palabra. Ellen sintió que el corazón le latía con fuerza. «Mi papá». «Robert», dijo Ethan, mirando rápidamente a su tío, «me dio algo que nunca debía haber tenido. Una llave. Una llave para entrar a su casa, cuando quisiera». Los murmullos resonaron en la sala. El abogado de Robert, Charles Reynolds, se puso de pie inmediatamente, intentando interrumpir la declaración. «Su señoría», discrepó rotundamente. Pero el juez levantó la mano para guardar silencio. Ethan continuó: «Encontré unos papeles que dicen que mi mamá y mi papá habían planeado confiarme a mi abuela si algo le pasaba a ella». A Ellen se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía del amor de los padres de Ethan, pero esta confirmación oficial, viniendo de su propio hijo, conmocionó a toda la sala. Era la prueba de que su papel no era solo emocional, sino legal y moralmente basado en los deseos de sus padres. El juez tomó nota con seriedad, mirando a Robert, que parecía cada vez más inquieto. «Parece», dijo el juez con calma, «que los deseos de los padres, así como el apego emocional del niño a su abuela, juegan un papel crucial en esta decisión». Ellen abrazó a Ethan con fuerza en cuanto regresó a su asiento, una mezcla de alivio y emoción lo inundó. Pero aunque esta revelación pareció inclinar la balanza a su favor, Ellen sabía que Robert no se rendiría fácilmente y que era de esperar que se presentaran más maniobras legales. Esa noche, Ellen y Ethan regresaron a casa, exhaustos pero decididos. Ellen le susurró a su nieto: «Fuiste valiente hoy, Ethan. Seguiremos luchando, y nada ni nadie podrá separarnos». Ethan asintió, sintiendo que finalmente lo habían escuchado. Pero en las sombras, Robert ya preparaba su siguiente movimiento, decidido a desafiar esta revelación e intentar arrebatarle lo que creía que le pertenecía. Unos días después de la última audiencia, Ellen recibió una citación urgente. Robert Miller había presentado una nueva moción, solicitaba una evaluación psicológica completa de Ethan e incluso de Ellen, alegando que el niño podría estar influenciado por su abuela. Ellen sintió un escalofrío. Sabía que Robert no se detendría ante nada. En la audiencia, Robert entró con serenidad y confianza, acompañado por su abogado. Ellen, por su parte, permaneció tranquila pero decidida, con la mirada fija en su nieto, quien parecía comprender la importancia de este momento. «Su señoría», comenzó Charles Reynolds, abogado de Robert, «hemos descubierto evidencia que sugiere que el niño podría estar siendo manipulado emocionalmente por su abuela. Solicitamos una evaluación completa para proteger el interés superior del niño». El juez Smith frunció el ceño. «Muy bien. Se realizará una evaluación psicológica», respondió. «Pero me gustaría recordarle que se tendrá en cuenta el apego emocional del niño a su abuela». Ellen sintió una oleada de frustración, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que Ethan necesitaba mantenerse fuerte y confiado. Una vez terminada la audiencia, salieron de la sala, con la tensión agobiándolos. Al día siguiente, la psicóloga infantil, la doctora Laura Benson, llegó a casa de Ellen para la evaluación. Ethan, un poco intimidado pero valiente, respondió las preguntas con sinceridad. Habló de su rutina,
su apego a Ellen y el amor que sentía por su abuela. Entonces llegó el momento delicado. Le preguntaron a Ellen sobre su estilo de crianza, su paciencia, sus reglas y sus valores. Respondió con sinceridad, explicando cada detalle de su vida diaria y la educación que le brindó. Al final de la visita, el doctor Benson se puso de pie con una leve sonrisa. Su vínculo con Ethan es extremadamente fuerte y positivo. El niño es feliz, estable y prospera. Cualquier intento de separarlo de su abuela podría tener un impacto emocional significativo. Esta declaración infundió a Ellen nuevos ánimos. Pero sabía que Robert no se rendiría. Ya estaba preparando su siguiente maniobra, algo más sutil y aún más desestabilizador, diseñado para sembrar la duda en la corte. Esa noche, Ellen se inclinó sobre Ethan y susurró: «Hoy hemos alcanzado un hito importante, cariño. Pero debemos mantenernos unidos y fuertes. Robert no sabe con quién está tratando». Ethan asintió, apretando la mano de su abuela. Comprendía que la batalla estaba lejos de terminar, pero sentía que su amor mutuo podía superar cualquier obstáculo. Unas semanas después, el caso dio un giro inesperado. Robert Miller, intuyendo que las revelaciones de Ethan y el informe psicológico lo perjudicaban, decidió tomar una decisión audaz. Envió una carta al tribunal, alegando que Ellen había cometido negligencia grave en el pasado, sin aportar ninguna prueba concreta. El juez Smith, desconcertado por este repentino ataque, convocó una audiencia de emergencia para examinar las acusaciones. Ellen, aunque conmocionada, mantuvo la calma. Sabía que la verdad finalmente saldría a la luz. Ethan, sentado a su lado, le apretó la mano con fuerza, dándole ánimo en silencio. En la audiencia, el abogado de Robert presentó la carta e intentó sembrar la duda. «Su señoría», dijo, «estas acusaciones deben tomarse muy en serio. Solicitamos que el niño quede temporalmente bajo supervisión neutral hasta que se aclaren estos asuntos». Ellen respiró hondo. Era una trampa, una maniobra para intimidarla y alejarla de su nieto. Pero en lugar de reaccionar con ira, dejó que Ethan hablara. El juez, curioso, invitó al niño a hablar. Ethan, con sorprendente madurez, se puso de pie y dijo: «Señoría. Sé que mi tío intenta decir cosas sobre mi abuela, pero todo es falso. Ella me cuida todos los días. Me protege, me ama y no quiero separarme nunca de ella». Se hizo el silencio en la sala. Los murmullos resonaron entre el público. Robert palideció, incapaz de responder a la inocencia y la fuerza de las palabras de la niña. El juez Smith señaló cuidadosamente: «El testimonio de la niña, su apego a su abuela y los informes psicológicos deben tenerse en cuenta. Cualquier acusación sin fundamento no será suficiente para modificar el actual acuerdo de custodia». Ellen sintió un inmenso alivio, pero sabía que la batalla aún no había terminado. Abrazó a Ethan con fuerza y le susurró: «Estuviste increíble hoy, mi amor. Gracias a ti, resistimos ese ataque». Ethan sonrió tímidamente, pero un sentimiento de orgullo brilló en sus ojos. Acababa de desempeñar un papel clave en la protección de la persona que más amaba en el mundo. Sin embargo, Ellen presentía que Robert prepararía algo más traicionero e impredecible, en un intento de recuperar lo que nunca podría obtener verdaderamente: el amor y la confianza de Ethan. Se acercaba la audiencia final. Ellen sabía que esta sesión decidiría el destino de Ethan y su futuro. La tensión era palpable en la sala. Los asientos estaban llenos de vecinos, amigos y familiares, todos allí para apoyar a Ellen y dar testimonio del amor y la estabilidad que le brindaba a Ethan. Robert Miller entró, seguro de sí mismo, con su habitual sonrisa fría. Pero Ellen notó un ligero temblor en su mano. Sabía que las revelaciones de Ethan y los informes psicológicos ahora estaban en su contra. El juez Smith abrió la audiencia y anunció que se revisarían todas las pruebas, testimonios e informes antes de emitir su fallo. Los abogados de Robert intentaron impugnar algunas pruebas, pero el juez se mantuvo firme: todas las acusaciones deben basarse en hechos verificables. Las emociones, los lazos familiares y el bienestar del menor prevalecen. Entonces llegó el momento decisivo. Ethan,
sentado en el banco junto a Ellen, fue invitado a hablar. El chico, con mirada decidida, se levantó y se dirigió directamente a la corte. Su señoría. Quiero quedarme con mi abuela. Es la única persona que siempre me ha protegido y amado. Sé que mi tío intenta separarme de ella, pero no quiero. La amo. Un silencio absoluto invadió la sala. Los jueces y abogados quedaron impresionados por la madurez y sinceridad del niño. Incluso Robert apartó la mirada, incapaz de sostener esa mirada pura y genuina. Ellen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se mantuvo orgullosa y fuerte, abrazando a Ethan tras su testimonio. Los vecinos y amigos presentes aplaudieron en silencio, conmovidos por la valentía del pequeño. El juez Smith, después de tomar nota de todos los testimonios e informes psicológicos, pronunció su decisión. Tras revisar todas las pruebas, escuchar los testimonios y considerar la perspectiva del niño, queda claro que el bienestar de Ethan depende de su relación con su abuela. Por lo tanto, se otorga la custodia exclusiva de Ethan a Ellen Thompson. Cualquier intento posterior de impugnar esta decisión será desestimado. Una oleada de alivio recorrió la sala. Ellen abrazó a Ethan con fuerza, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Robert, humillado e impotente, abandonó la sala sin decir palabra, consciente de que jamás podría destruir este vínculo único y genuino. Ese día, Ellen y Ethan salieron del juzgado de la mano, más unidos que nunca. Sabían que, a pesar de los obstáculos, su amor y devoción mutua habían triunfado. Unas semanas después de la decisión del tribunal, Ellen y Ethan comenzaron a retomar su vida normal. La casa que había sido escenario de tanta angustia y batallas legales volvió a ser un cálido refugio, lleno de risas y recuerdos felices. Ethan, a pesar de tener solo 7 años, parecía más maduro y seguro de sí mismo. Les contaba a sus amigos del colegio sobre su amor por su abuela y las aventuras que compartieron juntos. Ellen, en cambio, saboreaba cada momento, consciente de su fragilidad y valor. Una noche, sentado en el sofá después de cenar, Ethan miró a Ellen y dijo con una pequeña sonrisa: «Abuela, sabía que siempre me protegerías. Gracias por nunca rendirte». Ellen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tomó al niño en brazos y susurró: «Cariño mío, eres mi mundo. Nada ni nadie podrá jamás separarnos». Unos días después, Ellen recibió una carta del tribunal confirmando oficialmente que se le había concedido la custodia permanente de Ethan. Las amenazas y las maniobras legales de Robert habían terminado. Pero lo más importante es que Ellen y Ethan habían aprendido algo valioso: el amor y la confianza mutua son más fuertes que cualquier dificultad u obstáculo. Su vínculo, forjado en la adversidad, se había vuelto inquebrantable. Esa tarde, mientras el sol se ponía y bañaba la casa con una luz dorada, Ellen y Ethan estaban sentados juntos en el porche. Ellen observaba a su nieto jugar con sus juguetes, con una sonrisa en el rostro, y pensaba en todo lo que habían pasado. «Ganamos», murmuró. «Y seguiremos avanzando juntos». Ethan la miró confiado y feliz. «Sí, abuela, juntos para siempre». Y en ese momento sencillo pero conmovedor, Ellen supo que, sin importar las tormentas que pudieran venir, su amor y el vínculo familiar siempre serían más fuertes que cualquier cosa. La batalla había terminado, pero la vida apenas comenzaba.